Damos comienzo a un nuevo programa de aire fresco de mujeres de negocios y profesionales del sur. Agradecemos a quienes con su colaboración hacen posible este programa. Envíanos un audiomensaje al 54911 6907 4749. Muchas gracias. Auspician este programa Talleres de Escritura Narrativa Lidia Risotto. WhatsApp 11 6863 4263. Paseo de diseño, billutería, ropa, comida, artesanías y más. Para formar parte de este proyecto, comunícate con Graciela al 11 5487 7661. Estudio Contable Estela Capese y Asociados. Consultas al 11 3750 1070 o por WhatsApp al 11 4428 5050. Fandiño Propiedades, más de 40 años en el mercado inmobiliario. Página web fandiprop.com. Comunícate por WhatsApp al 11 2674 1834. Telas Plásticas Miliavaca. Amplia gama de artículos para viveros, loneras, librerías, bazar y ferretería. Impresiones de gran formato e insumos para cartelería. COVID-19. Felpudos sanitizantes, cristal PVC para separar ambientes, friselina, neopren. Consulta su página web miliavaca.com. Envíos a todo el país. Helados artesanales Riviera de Teresa Pinto. Son elaborados con la mejor materia prima utilizando productos italianos Fabri. Helados Riviera son caricias en tu paladar y sus tortas, una delicia. Página web rivierahelados.com. Teléfono 4293 3388. Hoy vienen tus nietos a comer y no sabés qué prepararles. ¿No tenés milanesas de peseto premium en el freezer? Te doy la solución. Llámala a Norma o mandales un mensajito por WhatsApp al 11 4198 0155 o llámala al 2103 7487. Averigua por sus deliveries sin cargo. Hola Estela, estamos comenzando el aire fresco de hoy, uno de los últimos programas de este año. Agradecemos al Tano Trifoglio por ser nuestro colaborador. También agradecer a nuestros oyentes que siempre nos acompañan, a la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur y amigos y amigas que siempre están acompañándonos. También a vos, Estelita, gracias por hacer la producción y armado del programa. En el día de hoy, Cristina Castellino, en su espacio El impacto del sol en nuestro comportamiento, nos va a contar cómo formamos nuestras ideas. Carlos Dentone nos habla de nuestros pensamientos negativos. Marisa Martínez, en la columna Trabajando en Familia, responde a inquietudes de oyentes. Cecilia Marsili nos trae esta vez a cuento los tradicionales festejos de Santa Lucía y la historia de la pulpera de Santa Lucía. Silvia Cordero rinde homenaje a una mujer que marcó la diferencia. Compartiremos con ustedes parte del encuentro que tuvimos que se llama Conversando entre Mujeres, en el que se trató el tema abordaje actual en materia de género y reforma judicial. Bueno, seguimos con el programa.
Buenas tardes, Silvia. Yo sé que siempre estás buscando historias de mujeres que marcan la diferencia. ¿Tenés alguna de esas historias para hoy? Me encanta buscar historias de mujeres que llegaron mucho más lejos y con un esfuerzo infinitamente superior. Me encanta buscar historias de mujeres de antes, de mujeres que hicieron cambios en el mundo, pero que están como tapadas por la misma historia o que nadie te cuenta. Yo admiro mucho a una mujer que se llamaba Alisa. Ella era defensora de los derechos humanos a ultranza. Hoy siento que los derechos se están convirtiendo en algo manejable a placer de muchos gobernantes y con la excusa de una situación mundial. Te quiero contar algo sobre Alisa Sinovieva Rosenbaum, gran defensora de los derechos humanos y de las libertades individuales. Poco conocida a pesar de su espléndida y extensa obra como Ayn Rand. Ella nació en 1905 en San Petersburgo y murió en 1982 en Nueva York. A los 21 años se trasladó a Estados Unidos, donde escribió y publicó sus obras y permaneció hasta su muerte. Pero hoy especialmente te quería traer una en particular, un pedacito de una en particular. Y dice así: cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada, cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos, sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra vos. Cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada. ¿Y alguna reflexión para los oyentes de Aire Fresco? Hoy encontré un cuento, o mejor dicho, una reflexión, y quería dejarles esto, que es cortito. Y dice así: un ratón fue puesto en la parte superior de un tarro lleno de granos. Estaba muy contento por haber encontrado tanta comida a su alrededor y ahora es feliz porque no necesita correr a buscar comida. Mientras disfrutaba de los granos, en unos días llegó al fondo del frasco. Ups, ahora está atrapado, no puede salir y depende de alguien que le eche más granos para sobrevivir. Este aquí que no tiene opción de elegir, solo recibirá lo que decida su benefactor. Y ahora te dejo 4 lecciones de esta situación. Los placeres a corto plazo pueden conducir a un desastre a largo plazo. Si las cosas se están volviendo fáciles y te estás poniendo cómodo, te estás quedando atrapado en modo supervivencia. Cuando no estás usando tu potencial, lo estás perdiendo. Si no tomas las medidas correctas en el momento adecuado, terminarás con lo que tienes y no estarás en condiciones de salir de la dependencia. Así como algunas personas se autodestruyen en un momento como el que estamos viviendo. No te pongas cómodo, no hagas supervivencia, viví. Es lo que encontré para dejarte hoy.
Muchas gracias, Silvia. La verdad que dos temas distintos o parecidos, pero para reflexionar mucho esta semana. Hola, Cecilia, buenas tardes. ¿Qué nos traes hoy? Hola, hola, ¿cómo están chicas? ¿Cómo está la audiencia de Aire Fresco? Hoy en vez de traerles la celebración de algún día internacional, les traigo una fiesta popular, que más allá de los credos de cada uno y del lugar o de las distancias, siempre estamos presentes aquí, en 1840, por Barracas y atravesando la calle Larga, con sus veredones de ladrillos bordeados de violetas y jacintos. La calle Larga es ideal para que las señoras vestidas de blanco y mantilla se paseen en calesa. También para las cabalgatas, cuadreras y hasta para carreras de sortija. Allí en la calle Larga están las quintas de verano de las familias ricas de Buenos Aires. Pero los días en los que la calle está más animada que nunca son los 13 de diciembre, cuando entre el repique de campanas, el estallido de cohetes y el resonar de bombos y platillos, la pequeña imagen de Santa Lucía es sacada de la parroquia y llevada en procesión. También hay pulperías en la calle Larga, y entre todas, es famosa, famosísima. ¿Por los pasteles de la Parda Flora? No, por los ojos color de cielo y la voz de calandria de la pulperita rubia. Ajá, ¿sabe lo que oí decir de la rubia, mi sargento? Que es hija del unitario Bustos y que desde la huida del padre a Montevideo cierra el pico, soldado, que la ginebra lo puso demasiado hablador. La rubia es la pulpera de Santa Lucía. Nada más. Locos de amor tiene la pulpera a los mozos de la parroquia. Hasta de lugares alejados se llegan para verla, atravesando barracas peligrosas y calles oscurísimas, erizadas de tuna y de zarza, y zanjones y lodazales en los que caballo y jinete se hunden hasta el cuello. Blancos, pardos, negros, soldados, sargentos, oficiales, todos suspiran de pasión por la bella pulpera. Pero ella a nadie mira y ni siquiera parece darse por enterada cuando uno de los payadores, mazorquero de rojo chiripá, botas de potro y espuelas de plata, mirándola con intención, canta aquello de te quiero, pulpera, ¿cuándo serás mía? Oye las guitarras de Santa Lucía. Es apuesto el payador y está acostumbrado a ganar en las cosas del corazón. La mano de la pulpera tiembla al servirle la caña. ¿Será de amor? Por un segundo ella lo mira de frente. Yo sé esperar, mi florcita, mi palomita, le dice con la mirada el payador. Noche tras noche, el mazorquero vuelve a la pulpería. Allí se juega a la taba y aunque Rosas lo tenga prohibido al monte, con el cuchillo clavado en el mostrador, cosa que no haya trampa. Allí se toma, se habla, se discute y se pelea a punta de facón. Pero el payador solo tiene ojos para la pulpera rubia. Solo a ella le canta, con voz cada vez más doliente. Te quiero, pulpera, ¿cuándo serás mía? Oye las guitarras de Santa Lucía. Desconocido está el payador, de eso se dan cuenta todos, hasta la bellísima mulata Isidora de la pulpería vecina. No se gaste, Siriaco, que la rubita no vale la pena. ¿Será que la pulpera de Santa Lucía tiene el corazón de piedra? No, está enamorada y el dueño de su corazón es un unitario y para colmo, poeta. En la pulperita la noticia corre de boca en boca y varios son los puñales que están listos para vengar la afrenta.
si no es de Siriaco, el mazorquero. La pulpera de Santa Lucía no será de nadie. Y también ya apresaron a Marmo. Ahora le toca el cajetilla. Noche cerrada, el unitario cabalga hacia la casa de la pulpera. Entre la camisa y la chaqueta lleva los versos que esa misma tarde le escribió. De repente se le cruza una sombra, es Siriaco. Frente a la imagen de la Virgen, la pulperita está rezando. La parda Flora la consuela. Tranquila, mi niña, la Virgencita la va a ayudar. Terribles golpes sacuden las puertas de calle, las ventanas. Soy yo, Siriaco. Ábreme, niña, que es cosa de vida o muerte. La pulpera quiere huir, pero un presentimiento y algo en la voz de Siriaco. Abrí, Flora. Pero niña, yo le juré, abrí, te digo. Lo iban a matar al unitario, rubia, dice Siriaco. Ahora él está escondido entre los pajonales, cerca del río. Allí hay una ballenera que espera para llevarlos a Montevideo. No tenga miedo, venga conmigo. La pulpera no duda ni un segundo. Gracias, Siriaco, dice. Y que Dios te bendiga, Flora. A galope tendido el caballo se aleja hacia el sur. Es de día ya. El payador mazorquero vuelve al tranco por la calle larga y por última vez canta junto a la reja de la pulpera. ¿Dónde estás, pulpera, que no fuiste mía? Lloran las guitarras de Santa Lucía. Graciela Cabal. Cristina Castellino, en su espacio El impacto del sol en nuestro comportamiento, nos trae el tema ¿Cómo formamos nuestras ideas? Hola amigas y amigos. Como cada jueves, voy a comenzar por contarles por qué he llamado a este espacio la influencia del sol en nuestro comportamiento. La divulgación masiva de la física cuántica nos mostró un mundo nuevo y nos abrió a una nueva conexión con la energía al demostrar que la materia y consecuentemente las personas no son inermes, inalterables. Por el contrario, somos atravesados por múltiples energías que nos conmueven y nos modifican. Ello hizo que prestemos especial atención al comportamiento del Sol y a su tránsito durante los 365 días del año, porque si bien nosotros recibimos muchas energías, la que más nos impacta es la solar, no solo porque el Sol es la estrella que más energía desprende, sino también por la importancia que el Sol tiene para todos los seres humanos que habitamos el planeta Tierra, ya que la vida aquí es absolutamente dependiente de él. Nosotros analizamos ese viaje anual del Sol desde la perspectiva del diseño humano, que distingue 64 puertas, que estudia con mucha exactitud, con un enfoque multidisciplinario. Cada una de esas puertas, que coinciden con los 64 codones del genoma humano, contiene un arquetipo, es decir, un modelo de comportamiento sobre determinado tema que nos muestra la forma en que nos comportamos hacia nosotros mismos y hacia los demás en relación a ese tema. A lo largo del año, el Sol va pasando por las distintas puertas del diseño humano, potenciando los temas arquetípicos de cada puerta, a los que va cargando de energía por 5 o 6 días cada vez, dándonos indicios muy valiosos para observar cómo estamos viviendo esos temas. Cada jueves yo les traigo algunas consideraciones sobre la energía que está vigente con el objeto de provocar la reflexión, para que quien se sienta interpelado por estos comentarios que desgranamos tenga la posibilidad de ir más a fondo, descubrir cómo vive ese tema y, si se lo propone,
implementar los cambios que descubra necesarios para mejorar su calidad de vida. Si alguien que nos escuche quiere conocer más respecto al tránsito solar y a cómo funciona, puede comenzar leyendo el artículo publicado en mi Instagram, respiranagaiki.com, o puede escribirme al mail de contacto de mi página www.respiranagaiki.com. Yo con todo gusto les contestaré. Del 14 al 19 de diciembre, el sol ilumina la puerta 11 del diseño humano, llamada la puerta de las ideas. Se avecinan días en que veremos potenciada nuestra actividad mental. Es la energía del buscador de ideas que se apoya en la natural curiosidad del ser humano. Un proceso propio de la lógica mental que no puede llevarse a cabo sin la reflexión. Es decir, que aunque el sol nos ayude con su energía, propiciando que surjan en nosotros nuevas ideas, ello no va a ser posible si no le damos tiempo y oportunidad a la reflexión. La primera pregunta que aparece cuando nos referimos a la actividad mental es: ¿qué diferencia hay entre pensamientos e ideas? La idea es más compleja que el pensamiento. Los pensamientos son una pura representación mental que no siempre está asociada a nuestra capacidad de reflexionar, es decir, que puede haber pensamientos sin reflexión. La neurociencia nos ha enseñado que en un día los seres humanos tenemos decenas de miles de pensamientos y una buena porción de ellos son pensamientos automáticos que se producen sin nuestra intervención ni decisión consciente. Es más, de esos pensamientos automáticos, la mayoría son negativos. Pensamos más frecuentemente en lo malo que en lo bueno. Pero las ideas, en cambio, son más complejas y sí necesitan de la reflexión. De hecho, las ideas son el producto de un pensamiento que no se agota en sí. Implican la intención de quedarnos con ese pensamiento y de desarrollarlo. Las ideas pueden aparecer espontáneamente, pero también pueden ser buscadas, y cuando aparecen podrían resultar la posible solución a un problema, un plan para materializar un deseo o la forma de concretar un sueño, pero siempre requieren lógica, estar asociadas a nuestra capacidad de reflexionar. Por eso, una quimera, una ensoñación o una fantasía nunca pueden ser consideradas una idea. De lo que no hay duda es de lo estimulantes que pueden ser las ideas. Está comprobado que producen endorfinas. De entre todos los químicos que nuestro cuerpo produce, las endorfinas son caracterizadas como una especie de analgésico natural que produce una sensación de felicidad, una breve euforia que nos aleja de las realidades que percibimos como frustrantes o insatisfactorias. Como siempre, la ciencia y el diseño humano coinciden totalmente, porque en esta puerta 11 que hoy estamos analizando desde el diseño humano, llamada la puerta de las ideas, se esconde el miedo a la oscuridad y al vacío existencial. Y es sabido que la única manera de calmar la sensación de vacío existencial es con ideas estimulantes. En el mundo de las ideas podemos encontrar paz, un atisbo de que la vida puede ser mejor. Por supuesto que hablamos de las buenas ideas. A las malas, esas que a veces nos asaltan y nos descorazonan y que pueden incluso deprimirnos, hay que desterrarlas rápidamente, porque no son más que un mal pensamiento
al que le hemos dado la posibilidad de que crezca, le hemos prestado nuestra capacidad de razonarlo, sin darnos cuenta, lo elevamos a la categoría de una idea en lugar de haberlo eliminado en el instante mismo en que se produjo. Las ideas pueden crecer hasta convertirse en ideales, y los ideales constituyen luego nuestro sistema de creencias. De manera que si solamente cultivamos buenas ideas, éstas van a dar por resultado altos ideales y formarán un sistema de creencias que nos guiará firmemente en el camino de la vida. Hay algunas preguntas que podemos hacernos en relación a cómo manejamos nuestras ideas. Por ejemplo, cuando tenemos una idea que creemos viable, ¿nos apresuramos a concretarla? ¿Necesitamos ver cuáles son sus resultados en la práctica? ¿Creemos que su valoración depende de que sirva o no sirva? Si creemos tener una gran idea, nos urge contarla, y cuando la contamos, ¿somos capaces de hacerlo exponiéndola solamente como algo que se nos ocurrió o la presentamos como la solución infalible a los problemas ajenos? ¿Somos capaces de dejar ir una idea o nos aferramos a ella para tratar de resolver nuestra vida sin escuchar otras voces que podrían ser valiosas? Son preguntas importantes para hacerse, porque la energía que el Sol potencia esta semana no es práctica, no es experimental, no requiere acción. Lo que nos ofrece es la posibilidad de disfrutar de nuestras ideas como tales, de surfear en nuestro mundo mental ejerciendo nuestra natural curiosidad, nuestro espíritu de buscador sin segundas intenciones. Si logramos hacerlo, podremos comprobar lo estimulante que resulta y a lo mejor hasta nos trae algunos resultados inesperados. Hasta la próxima. Con nosotros Carlos Emilio Dentone. Buenas tardes, Carlos. El jueves pasado nos estabas hablando de logosofía y de los pensamientos y su manejo. Dejamos en suspenso para hoy los pensamientos negativos. ¿Cuáles serían estos pensamientos negativos? Por ejemplo, entre esos pensamientos negativos podemos mencionar la vanidad, la intolerancia, la sobreestimación, la negligencia y también aquellos que tienen que ver con el odio, con la avaricia, con la lujuria y otras veces algunos que derivan en enfermedades como el del jugador, el del bebedor, el del ladrón. Entonces la logosofía nos enseña a cómo clasificar esos pensamientos, pero cómo detectarlos, cómo clasificarlos y fundamentalmente cómo manejarlos, ¿no? ¿Qué actividad nos provoca cada pensamiento y en qué contribuye a nuestro ser? Será una forma, por ejemplo, de clasificarlos. Aquellos que nos provocan actividades como el estudio, el trabajo, el arte, se entienden que son los positivos. Son los que desarrollan nuestra inteligencia y hasta nuestra espiritualidad. Nos lleva a atender a la excelencia, al perfeccionamiento. Cada uno de nosotros deberá hacer su propia clasificación o tratar de ubicarlos a nuestros pensamientos cuando llegan a nuestra mente, porque todos tenemos miradas diferentes sobre un mismo tema. Lo que me hizo a mí muy bien fue hacer como una especie de gimnasia, yo diría prácticamente diaria, con esto del manejo de los pensamientos, ¿no? Y analizar fundamentalmente qué pensamientos nos llegan a nuestra mente. Al tener muchos pensamientos y de distinto tenor en nuestra mente, parte del ejercicio es tener en claro cuál es nuestro pensamiento prioritario, cuál es el pensamiento propósito. Y hay que separar, hay que tratar de sacar aquellos que no nos aportan absolutamente nada y solo logran distraernos del pensamiento básico, ¿no es cierto? Indudablemente cuando uno pone en práctica esta gimnasia es fundamental la concentración y el uso de la energía, en definitiva, para el manejo de los pensamientos.
La logosofía en todos sus aristas habla de la evolución consciente, o sea, todo lo determinado por nosotros mismos, conscientemente. Y esto indudablemente nos lleva a algo que es conocido en muchas ciencias o en muchas aristas, que es el autoanálisis. Dentro de la clasificación también de los pensamientos podemos decir que están los propios, que son los que generamos nosotros mismos, pero hay ajenos. Los ajenos son aquellos pensamientos que podemos obtener en la lectura de un libro, de un periódico, de ver una obra de teatro, de ir al cine, de mirar una película, que muchas veces los transformamos como propios también, ¿no es cierto? Y están los pensamientos invasivos. Cuando fue tratar el tema de pensamientos invasivos, a mí me pasó por lo menos, de tener la avidez de descubrir cuáles eran esos pensamientos. Y en realidad no me costó mucho, porque empecé a hacer esa gimnasia y una de las cosas fue, por ejemplo, cuando uno en un determinado momento se pone a leer el diario, se pone a leer una revista, un libro, y después de leer 3 o 4 renglones o 3 o 4 páginas, vienen otros pensamientos en la mente de uno y nos saca de lo que estamos haciendo. Y es como que tenemos que retomar el tema y a veces volver a leer. Bueno, esos son un poco los pensamientos invasivos. Me pasó tantísimas veces que en el momento de orar comienzo mi oración, mi diálogo con el Ser Supremo, y mi mente se pone a pensar en las próximas vacaciones. Estoy conversando con mi pareja sobre el cumpleaños de nuestra hija y se me viene a la mente la humedad que hay en una de las paredes del living. Y todos estos son pensamientos válidos porque todos tienen que ver con nosotros. Pero de ahí es que yo me acostumbré a fijar estos pensamientos propósitos, estos pensamientos metas, y separarlos inmediatamente cuando viene un pensamiento invasivo. El manejo de los pensamientos es algo que a mí me dio muchos frutos, en el sentido que en definitiva yo pensaba y tenía mi mente para usarla en el fin que yo quería y desplazaría al otro. Pero es un momento de confusión, es un momento de que uno en la mente no lo está manejando. Así que a mí me hizo muy bien hacer una pequeña gimnasia, fundamentalmente quizás cuando uno se toma esos 5 minutos para uno y ahí es cuando lo visibilizamos fundamentalmente a nuestros pensamientos. Así que bueno, esto les dejo más que nada como una experiencia mía. Como les dije al principio, no era publicitar la logosofía, pero sí contarles un poco mi paso por ella y fundamentalmente hablarles de este tema de los pensamientos. Analicen ustedes cuándo pueden manejar o cuando no pueden manejar los pensamientos, y con una pequeña gimnasia uno los quita, los pensamientos invasivos. Así que bueno, con esto de los pensamientos me despido de ustedes hasta el próximo jueves aquí en Aire Fresco. Carlos Dentone. Y en Aire Fresco comenzamos el espacio Trabajando en Familia con Marisa Martínez. Buenas tardes, Marisa. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Estamos de nuevo acá con la invitación de Estela y Aire Fresco para charlar de temas del negocio familiar o de empresa familiar, ¿sí? Trabajando en familia se dio a llamar este espacio. Teníamos preguntas pendientes de los oyentes para responder. ¿Vamos a ellas? Bueno, tenemos dos consultas de dos oyentes. A ver, una de las consultas plantea que tienen una empresa hace 50 años en el mercado y que su nieto, que trabaja con él, quiere agrandar la empresa. Y bueno, un poco plantea el oyente que es más difícil si se agranda la empresa y qué recomendaríamos hacer. Lo primero que les comento respecto a las consultas que nos mandan los oyentes, que uno les puede brindar algún panorama, alguna sugerencia, algún tip, pero son tan pocos los datos que tiene que tampoco el consejo es el dueño de la verdad. Pero bueno, vamos concretamente a la situación. Lo primero que yo le consultaría es, y que es de la vida de los hijos, o sea, porque él habla de que hay un nieto trabajando, o sea, los hijos no están involucrados en la empresa,
en el caso que así fuera, qué piensan de estas ganas que tiene el nieto de agrandar la empresa. Si hubiera otros familiares, por ahí puede charlarlo. Pero la pregunta específica es, él, que es el fundador de la empresa, que hace 50 años está en el mercado, ¿por cuántos años más? O sea, él tiene pensado quedarse hasta cuándo en la empresa, porque por ahí si ya es el momento del nieto, le podría dar pista y espacio al nieto. O si no, bueno, justamente ponerse a pensar, bueno, le pongo requisitos al nieto, bueno, necesito que, obviamente, que la empresa sea redituable en tanto, o necesito tal cosa, y bueno, y darle pista al nieto, esa es una opción. Y obviamente que es más difícil, ¿no es cierto? Más que más difícil es otra cosa. Una cosa es una empresa, una empresa pequeña, ¿sí? Un negocio familiar pequeño, y otra cosa es cuando se va agrandando. Pero bueno, básicamente preguntarse cuánto tiempo más quiere quedarse manejando la empresa, y bueno, y si así es, las decisiones las toma él, si quiere agrandar o no también. Sepa que si su nieto pide pista y por ahí no le dan pista, capaz que se va a agrandar a otro lado. Y una opción concreta es, bueno, proponer que el nieto presente un plan de negocio bien específico y por ahí abrir una rama o una unidad de negocios nuevo a cargo de él, para que él pruebe con la teoría de lo que quiere hacer. Sí o sí, algún movimiento que se haga a nivel crecimiento, sería muy importante que lo charlen con un contador, ¿sí? Que ahí los va a saber orientar bien en ese sentido. Bueno, otra de las consultas que llegaron a aire fresco, ahí que me pasó Estela, es una persona que comenta que tiene un negocio que lo maneja con el hermano, son 2 hermanos que manejan el negocio y que están, bueno, de a poco pensando hacia adelante muy bien, y los felicito porque hay muy pocos emprendedores que piensan hacia adelante. Están pensando, bueno, hacia el futuro, ¿qué hacemos? Y entonces tienen hijos que están trabajando en el negocio y hijos que no están trabajando en el negocio. Entonces la idea de ellos es, bueno, los que trabajan en el negocio se comprometieron, aman trabajar en familia, aman esta empresa, y los otros no. Entonces nosotros quisiéramos, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos el negocio a los que están trabajando? O sea, ¿qué nos sugiere en este sentido? Y bueno, yo les comento que hay algunos reparos, algunos aspectos que tienen que considerar antes de tomar esta decisión. Y es que si es una sociedad de hecho, que es probable, si no es una sociedad anónima ni una SRL, o sea, si es de ellos dos, en la República Argentina las leyes que rigen la herencia son bastante estrictas. O sea, no se puede desheredar a nadie, ni tampoco cuando vos recibís la herencia la podés renunciar. Porque ojo que uno puede heredar deudas también, no siempre hereda dinero, pero no se puede renunciar a la herencia ni tampoco podés desheredar. Esto es globalmente el marco de las leyes que rigen la herencia. Entonces, por eso la primera recomendación es que charlen con un abogado respecto a lo que pueden hacer o no. Mira, quisiéramos hacer esto, si es posible o no, porque hay una parte de la que los dueños pueden disponer de su herencia futura y hacer lo que quieren, pero hay otra parte que los hijos tienen obligación, tienen derecho, disculpen, a heredar, independientemente de que trabajen o no trabajen en la empresa. Entonces, primero consultar bien, según la entidad propietaria de la empresa, si es una sociedad de hecho, si es una sociedad anónima, si pueden hacer esto que ustedes quieren dejársela a unos o a otros no. Eso es de la parte más formal, ¿no? Y desde la parte operativa, desde la parte de familia trabajando en conjunto, yo lo que les sugiero es que hablen con sus hijos, con los que están trabajando y con los que no están trabajando, y les planteen, después de asesorarse conforme a lo que puedan hacer o no, y les planteen lo que quieren hacer, a ver qué es lo que sucede allí. Porque lo que tienen las empresas familiares que pocas familias conocen es que para pertenecer a una empresa familiar no es obligatorio trabajar en el negocio familiar. Vos podés ser accionista, podés ser propietario y no trabajar. La diferencia es que el que trabaja tendrá su sueldo y el que no trabaja, si la empresa anda bien, recibirá parte de las ganancias, y si anda mal se hará cargo de poner la plata que hay que poner si la empresa anda mal. Pero básicamente respecto a esta pregunta, entonces, bueno, averiguar bien qué es lo que pueden hacer más allá de lo que quieren,
y una vez que tengan ese marco de qué es lo que pueden hacer, bueno, dialogar con la familia involucrada y lo pueden llevar adelante, también se puede formalizar por una escritura. Y por hoy lo dejamos aquí. Te esperamos en el próximo Aire Fresco. Gracias, Marisa. Queremos compartir con la audiencia de Aire Fresco unos momentos del encuentro Conversando entre Mujeres, organizado por Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, con el tema Abordaje actual en materia de género y reforma judicial, que se llevó a cabo el martes 7 por la plataforma Zoom. Bueno, buenas tardes. La verdad que para nosotros es un orgullo que esté en un evento que organiza la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, Tamara Gómez. Ella es actual secretaria de Género y Diversidad del municipio de Lomas de Zamora. También vamos a tener la presencia en esta oportunidad de Claudia Sánchez, quien es ayudante fiscal del Poder Judicial, en este caso del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora. Es una persona que también tiene muchísima experiencia en materia de género. En su momento fue la encargada de llevar adelante el Centro de Asistencia a la Víctima dentro del Poder Judicial, dentro más precisamente del Ministerio Público Fiscal durante muchos años. Y actualmente está como ayudante fiscal de la Fiscalía Especializada en Abuso Sexual en Lomas de Zamora, ¿sí? Bueno, también quiero agradecer en este momento a nuestra presidenta de la Asociación de Mujeres de Negocios y Profesionales del Sur, quien nos da siempre este empujoncito, ¿no?, para que realicemos este tipo de encuentro entre mujeres para la comunidad de Lomas de Zamora, y bueno, y a los fines, obviamente, de buscar estrategias tendientes a esa eliminación de la violencia contra las mujeres. Hoy particularmente quiero agradecer la presencia de Cristina Frangela, que está presente en este Zoom, quien es actualmente concejal electa de Lomas de Zamora, y la verdad que también para nosotros es un orgullo que esté con nosotras, porque es quien va a llevar, ¿no?, una vez que más adelante asuma a el Consejo Deliberante de Lomas de Zamora propuestas, ¿no?, que surjan de este tipo de encuentro de mujeres de esta zona. Así que esta zona de Lomas de Zamora. Así que para nosotros es un orgullo que esté Cristina también presente acompañándonos. Yo, en lo que respecta al Poder Judicial, que es el tema que me ocupa, ¿no?, de reforma judicial y acceso a la justicia, obviamente quiero hacer un resumen porque son muchísimas cosas que advierto constantemente del ejercicio de la profesión. Yo soy abogada penalista y en este caso en particular entiendo que es fundamental una reforma judicial en materia de género. Sobre todo nosotros teniendo en cuenta que en el año 1994 se reformó la Constitución Nacional y se incorpora a la Constitución Nacional el Consejo de la Magistratura, ¿no?, quien tiene la posibilidad de seleccionar en ternas vinculantes a los magistrados del Poder Judicial, a los funcionarios, en este caso a los fiscales y a los defensores. Y la propia Constitución nos da la posibilidad de que se dicten leyes tendientes a que esa elección de los jueces, de los magistrados y también obviamente de los fiscales y los defensores sea una elección de personas idóneas en su función. Y acá nos detenemos, ¿no? Acá nosotros vemos que lamentablemente, no en todos los casos, pero no tenemos funcionarios idóneos en cuestiones de género. ¿Por qué? Porque no solamente hace falta la realización de un curso relacionado con la temática de género, sino que tienen que tener una cuestión que me parece a mí fundamental, ¿sí?
y tiene que ver con la sensibilidad social. Y para eso a mí me parece que tiene que haber una reforma de la ley tendiente a que el Consejo de la Magistratura sí o sí tenga que preeleccionar personas para ser jueces en materia de género que realmente tengan sensibilidad social, que hayan tenido la posibilidad de participación con la comunidad, ¿no? Ya sea en asociaciones, fundaciones, en su propio ámbito del barrio, inclusive de sociedades de fomentos, que puedan demostrar que realmente, eso es un ejemplo, ¿no? Que realmente no solamente hicieron un curso en problemática de género, sino que están realmente ocupados en el tema y realmente con, no solamente interiorizados, ¿no? Pero con esas ganas de cambiar y de acompañar a las mujeres en este tipo de problemáticas que tienen que ver con la erradicación definitivamente de la violencia contra las mujeres. Después otro de los temas que se advierten, ¿no? Es la necesidad de la reforma del Código de Procedimiento Penal. En este caso, tenemos que pensar que las medidas cautelares, es decir, las medidas de protección a la mujer, son medidas que deben ser realizadas de manera oportuna, porque si los jueces, en este caso, o los fiscales no las realizan de manera oportuna, entonces se entiende que no hay justicia. Es decir, si la justicia no es oportuna, no hay justicia. Entonces, tiene que haber dentro del Código de Procedimiento Penal plazos perentorios, obligatorios para los fiscales y para los jueces que intervienen en causas relacionadas con la temática de género, obviamente de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Ellos tienen que en plazos obligatorios establecer esas medidas de prevención, que nos parece que es fundamental. Otro de los temas que entendemos que también debe ser materia de reforma es el tema de los archivos en las causas, ¿sí? Es decir, la investigación penal preparatoria tiene la posibilidad de ser archivada inmediatamente por el fiscal si el fiscal considera que no hay elementos probatorios, ya sea en cuanto a la materialidad ilícita, es decir, al cuerpo del delito, o la autoría penalmente responsable. Y esto solamente tiene actualmente en nuestro Código de Procedimiento Penal puede ser revisado por el fiscal de cámaras, por el órgano inmediatamente superior. Pero lamentablemente nosotros vemos que muchas veces, obviamente, el fiscal de cámaras es quien ratifica ese archivo, ¿no? Y lamentablemente la persona no tiene la posibilidad de un recurso ante un archivo. Y ahí estaríamos ante un problema grave porque estaríamos ante una circunstancia que la víctima no tiene acceso a la justicia, ¿sí? Nosotros sabemos que en el Código de Procedimiento Penal está la figura del juez de garantías. Y el juez de garantías es quien debe velar por las garantías constitucionales, no solamente del imputado, sino de la víctima. Y en este caso de la víctima de cuestiones de género, no tiene la posibilidad del acceso al juzgado de garantías, porque el juzgado de garantías no tiene jurisdicción sobre ese archivo. Entonces entendemos que en ese sentido también se debe reformar el Código de Procedimiento Penal a los fines de que le dé la oportunidad al juez de garantías de revisar ese archivo y por otro lado, que cualquiera puede decir, bueno, pero el Ministerio Público Fiscal es un ministerio que de alguna manera es independiente, es un órgano independiente y no se tiene por qué inmiscuir el otro órgano. Pero nosotros también, para poder paliar esa situación, podemos fundamentar diciendo que, en definitiva, tenemos que respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos y, en este caso, pactos como el Pacto de San José de Costa Rica, que habla del acceso a la justicia, ¿sí? Del derecho de la víctima al acceso a la justicia. Entonces,
Nosotros tenemos la Constitución Nacional que el artículo 75, inciso 22, nos hace alusión a que se deben respetar los tratados internacionales sobre derechos humanos y son como la Constitución misma. Entonces, por ende, ese acceso a la justicia tiene que estar garantizado y por ende se puede permitir que el juzgado de garantías, fundamentándose desde ese lugar. Por otro lado, tenemos en consideración situaciones que no puede ser que la víctima de una cuestión de violencia de género no tenga un defensor, ¿sí? Me parece que se tiene que implementar la figura del defensor de la mujer, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, oportunamente, sabíamos que un menor a los 17 años no tenía acceso a un defensor de menores, ¿sí? Eso paulatinamente se fue modificando y actualmente está el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, el defensor de menores, y cómo puede ser que una mujer no tenga acceso a un defensor, ¿sí? Cuando hablamos de defensor de la mujer, ese defensor tiene que tener la posibilidad de pedir prueba pertinente, útil en la investigación, y a la vez tiene que tener la posibilidad de acompañarla para que ella se pueda constituir en particular damnificado y tenga los mismos derechos que el fiscal en cuanto a la prueba, ¿no? En cuanto a la producción de la prueba. Me parece como que eso también se tendría que establecer dentro de las estrategias, ¿no? Que como mujeres estamos buscando para erradicar definitivamente la violencia contra las mujeres. Después, otros de los temas que nosotros consideramos que son fundamentales es que las personas, en definitiva, tienen plazos, en este caso los imputados por lesiones tienen plazos, o sea, lo excluyeron del hogar por 120 días o le impiden el acercamiento por 120 días. Me parece que eso tiene que ser, se tiene que rever, ¿no? Y tiene que ser en forma definitiva, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la prescripción, ¿no? No puede ser que delitos relacionados con mujeres tengan la posibilidad de la prescripción, no, porque la mayoría, y bueno, esto es un tema más técnico que quizás requiere una profundización, pero lo que sí hay que tener en cuenta que muchas veces estos delitos en los que son víctimas las mujeres son delitos de acción continuada, ¿no? Por ejemplo, las amenazas que las sigue amenazando, ¿sí? Las lesiones que las sigue lesionando, ¿sí? Entonces, no podemos prescribir. Los delitos contra las mujeres de esas características no pueden ser prescriptos. En próximas emisiones de Aire Fresco continuaremos compartiendo estos momentos. De esta manera llegamos al fin de nuestro Aire Fresco del día de hoy. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora por aquí. Gracias por escucharnos. Ya llegamos al final y como siempre les digo, con frío, con calor, con lluvia o con sol, siempre será una tarde de aire fresco.